Casualidades y coincidencias sorprendentes. 1. El presagio del Titanic. Morgan Robertson escribió en 1898 una novela en la que describía el primer viaje de un gran transatlántico llamado Titanic que se consideraba insumergible. Aquel barco se hundió una noche de abril después de chocar con un iceberg en el Atlántico. 14 años después, el Titanic naufragó en idénticas circunstancias a las escritas por Robertson, cuyo ficticio buque poseía numerosas características parecidas a las del Titanic. En 1935, William Reeves, quien nació el mismo día que desapareció el Titanic, hacía guardia en el Titanian. Atacado por un presentimiento, ordenó detener el barco cuando llegaron al mismo lugar donde se habían hundido los otros dos. Gracias a ello no fueron arrollados por un iceberg. 2. La sincronía de Anthony Hopkins. Una sincronía es una coincidencia significativa o causal entre la mente y un hecho material. Una de las más sorprendentes es la que le ocurrió al actor Anthony Hopkins. Habiéndosele propuesto protagonizar la versión cinematográfica de la novela La mujer de Petrovka, de George Pfeiffer, que no había leído, Hopkins salió de su casa londinense y tomó el metro para comprarla en alguna de las numerosas librerías de Charing Cross. Pero el resultado fue infructuoso, por lo que se dispuso a regresar a casa y se adentró en la estación de Leicester Square. Al ir a sentarse en un banco, encontró que alguien se había dejado abandonado un libro, un ejemplar viejo y plagado de anotaciones. Lo tomó y era la novela que había estado buscando. 2 años después, durante el rodaje de la película, Hopkins conoció a George Pfeiffer, quien le contó cómo 2 años antes le había prestado a un amigo su ejemplar plagado de anotaciones, y cómo éste lo había perdido en el metro. En resumidas cuentas, Hopkins no solo se había encontrado el libro que buscaba, sino que este era el ejemplar del propio autor. 3. Vidas paralelas. En 1900, el rey Humberto I de Italia estuvo cenando en un restaurante cuyo propietario había nacido en el mismo día y ciudad que el monarca, además de ser muy parecido a él físicamente. Ambos se casaron el mismo día y con una mujer del mismo nombre. El dueño del restaurante había abierto el establecimiento el mismo día en que Humberto I de Italia fue coronado rey. Tales fueron las coincidencias que el monarca le invitó a un campeonato de atletismo que se celebraba al día siguiente. En el mismo instante en que comunicaron al rey que su doble había sido asesinado a balazos, el anarquista Bresci le disparó causándole la muerte. 4. Edgar Allan Poe y el canibalismo. En 1837, Edgar Allan Poe publicó Las aventuras de Arthur Gordon Pym. En ese relato, los 4 supervivientes de un hundimiento, tras permanecer varios días en un bote a la deriva, asesinaron y devoraron a un grumete llamado Richard Parker. 47 años después, la embarcación Mignonette se hundió y los 4 supervivientes que lograron sobrevivir en un bote decidieron comerse al grumete. Se llamaba Richard Parker. 5. Richard Wagner y el número 13. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó Tannhäuser un 13 de abril y dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845, tras su fracaso en París, fue repuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga, allí se presentó como director de orquesta, se inauguró un 13 de septiembre. La casa donde se llevaban a cabo sus festivales en Bayreuth fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, 13º año de la unificación de Alemania. 6. Williams. Náufrago en el tiempo. El 15 de diciembre de 1664 se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales. 82 pasajeros encontraron la muerte. Todos los que componían el pasaje, salvo un hombre llamado Williams. El 5 de diciembre de 1785, 121 años después, en otro naufragio perecieron 60 pasajeros. Solo hubo un único superviviente, llamado Williams. El 5 de agosto de 1860, el hundimiento de un tercer barco provocó la muerte de 25 pasajeros. Solo una persona logró salvar su vida. Su nombre Hugh Williams. En la historia de la navegación, los naufragios en los que una sola persona logra sobrevivir son más bien escasos. En los 3 que he relatado anteriormente, el superviviente tenía el mismo nombre. Obviamente, la lógica nos dice que no podía tratarse de la misma persona porque habría tenido más de 250 años.
¿Era Hugh Williams un viajero del tiempo? ¿O, el nombre de Hugh Williams puede atraer la mala suerte sobre aquellos que le rodean? 7. Mark Twain y el cometa Halley. A Mark Twain pocos le hicieron caso. Su profecía tenía algo de siniestra y la gran fama que ya arrastraba solo sirvió para que sus más allegados pensaran que todo se trataba de una pura excentricidad digna de un genio con ganas de más notoriedad. Sin embargo, él seguía empeñado en los últimos meses en vaticinar un hecho muy concreto. Huraño y preocupado, alejado del resto de los círculos intelectuales, baruntaba una única frase: yo nací con el cometa y me iré con él. No fue hasta muchos años después cuando algunos biógrafos descubrieron la increíble coincidencia. Twain había fallecido por muerte natural al terminar el 21 de abril de 1910, en el preciso instante en que era perfectamente visible el paso del célebre cometa Halley. 8. Lincoln y Kennedy. Veamos las sorprendentes coincidencias que hay en las vidas de dos presidentes norteamericanos. Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy fueron designados congresistas en 1847 y 1947 respectivamente. Lincoln fue elegido presidente en 1860, justo 100 años después, en 1960 fue elegido presidente Kennedy. Medían 1283 metros y sus apellidos tenían 7 letras. Los dos presagiaron sus muertes ya que fueron vaticinadas por varios videntes. Además, el secretario de Lincoln, apellidado Kennedy, y el de Kennedy, apellidado Lincoln, recomendaron no acudir a los lugares donde morirían. Fueron asesinados en viernes, por balazos en sus cabezas, disparados desde atrás y delante de sus mujeres. Mujeres con las que perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. Booth disparó a Lincoln en el Teatro Ford y se refugió en un almacén. Oswald disparó a Kennedy, que viajaba en un coche Lincoln de la Casa Ford, desde un almacén y se ocultó en un teatro. Los nombres completos de sus presuntos asesinos, nacidos en 1839 y 1939, suman 15 letras cada uno, eran sureños y fueron asesinados horas después de los asesinatos, sin haber confesado su culpabilidad, por dos vengadores. Denunciándose en los dos casos la existencia de conspiraciones que implicaban a personajes norteamericanos muy influyentes. Sus sucesores Andrew Johnson y Lyndon Johnson, nombres de 6 letras, eran senadores, demócratas del sur y nacieron, el primero, en 1808 y, el segundo, en 1908. 9. Hernán Cortés y Quetzalcóatl. Según la tradición tolteca, el dios creador Quetzalcóatl volvería un día para gobernar. Los astrónomos aztecas predijeron este acontecimiento para 1519. El 8 de noviembre de ese año se produjo la entrada a la Ciudad de México del conquistador español Hernán Cortés. El emperador Moctezuma creyó que Cortés era Quetzalcóatl, el dios que vendría del este, y se resignó a su destino. El asombro y el temor lo paralizaron. 10. La maldición de James Dean. El prometedor actor norteamericano James Dean murió en un trágico accidente automovilístico en septiembre de 1955. Después, cuando los restos del coche fueron llevados a un garaje, el motor se desprendió y cayó sobre un mecánico, rompiéndole ambas piernas. El motor fue comprado luego por un médico, que lo colocó en un coche de carreras, y murió poco después. En la misma carrera pereció otro conductor que se había instalado la palanca de cambios del coche de Dean. Después, el automóvil del actor fue reconstruido. Y el garaje se incendió. Fue exhibido en Sacramento y cayó del pedestal, rompiendo la cadera a un adolescente. Más tarde, en Oregón, el camión que transportaba el coche patinó y se estrelló contra la fachada de una tienda. Finalmente, en 1959, se partió en 11 pedazos mientras estaba apoyado en una sólida base de acero. Bueno, esas son las casualidades y coincidencias más casualidenciosas que he visto. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Ask.